Las personas con complejo de superioridad son personas atrapadas en un sentimiento eterno de desprecio, delirante hacia los demás, personas que creen que el prójimo es inferior y que debe estar a su servicio. Es en lo más profundo de nuestro ser donde nos encontramos con nuestro verdadero yo primogénito. En esa realidad intrapersonal, ni el dinero ni el poder tienen mucho sentido, y es por este mismo motivo que en dicho lugar estos conceptos caen por su propio peso, convirtiéndose en lo que son, una mera ilusión humana creada por una mente humana que intenta justificar una existencia probablemente carente de sentido. Las características propias de una persona con complejo de superioridad están presentes en toda su vida social, desde el modo de vestir, pasando por la mirada y acabando en la forma de hablar. En cierto modo, dicho desprecio hacia los demás no deja de ser una proyección cognitiva de sus propios defectos que son desplazados hacia los demás mediante mecanismos de defensa para hacer un poco más soportable su condición. Son pedantes y soberbios, siempre preocupados por su imagen, poseen una opinión exageradamente positiva de sí mismos, aunque algunas veces se suele dar el efecto contrario. Y aquí es cuando sale a relucir su verdadera autoestima, pues muchas veces causan rechazo en las personas al ser tan arrogantes. También son muy histriónicos y teatrales con sus emociones, llegando a tener rabietas. Paradójicamente, la alegría y motivación excesiva también es común en este comportamiento. Por otra parte, probablemente piensan que todo el mundo les tiene envidia. Siempre que puedan, hablarán de sí mismos, no dejando margen para tratar otros temas. Ay, miren, y este tema de verdad que ha sido muy interesante con Dani. Aquí estábamos comentando junto al doctor Oscar González, porque quizás es un término que a veces hasta bromeando lo podemos utilizar, o por cualquier cosita uno dice, ay, es que vos tenés complejo de superioridad. Y quizás no sea esto, o no sabemos realmente cómo es un complejo de superioridad, y hoy lo vamos a aprender. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad que me siento muy especial de poder participar en su programa y cada vez poder ir aclarando a las personas estos temas de salud mental, que a mí me parece bastante importante esta parte educativa hacia las personas y poder ir quitando los estigmas respecto a estos temas. Sí, me gustaba bastante. Yo le consultaba porque habíamos tenido el tema del narcisismo, ¿verdad? Sí. Entonces yo le decía, ¿cuál podría ser la diferencia entre decirle a alguien tú sos narcisista? Que estábamos diciendo que ese término realmente no se lo podemos decir a cualquier persona porque ya forma parte de un trastorno. Sí. ¿Cuál es la diferencia de este término con un complejo de superioridad? Sí, realmente ya cuando hablamos de trastorno narcisista de la personalidad, estamos hablando de una condición propiamente psiquiátrica que reúne criterios específicos para llegar a ese diagnóstico. En el caso de personas que propiamente solo tienen complejo de superioridad, no llega todavía a ser un trastorno o una condición psiquiátrica. Sin embargo, en trastornos de personalidad, pues puede estar inmerso este tema del complejo de superioridad. Yo creo que muchos hemos tenido la experiencia de, tratar con personas que se comportan de repente y constantemente de forma agresiva, sarcásticos o siempre con estas fantasías de superioridad. Entonces es bastante difícil para las personas porque algunas veces llegan hasta ser agresivos hacia los demás o ocasionar daño. Claro, y es que hay ciertos comportamientos, me imagino yo, que podemos comenzarlo a notar, porque me imagino que si lo dejamos pasar y esa persona sigue teniendo esos problemas, eso se puede agravar. Podemos hablar de las características, las más precisas, por ejemplo, que puede tener alguien con complejo de superioridad. Sí, sobre todo, y como el tema lo dice propiamente, es sentimientos de sentirse superior, comportarse superior a los demás, y no solo sentirse o comportarse, sino creer que es superior a las demás personas. Y con esto llegar a comportamientos bastante desagradables hacia los demás, constantemente ponerlos en ridículo para poder ganar más importancia, mayor impresionar a los demás, o conductas, por ejemplo, como lo que hablábamos, propiamente ridiculizar o siempre salir con sarcasmo. Sí. Se acerca una persona a mí, por ejemplo, en mi trabajo, y yo siempre respondo con un sarcasmo totalmente desagradable.
como hacer sentir mal a la otra persona, ¿verdad? Sí. ¿Puede esto, doctor, ser un mecanismo tal vez de defensa de alguien? Porque muchas veces hemos escuchado que nos dicen, tiene complejo de superioridad, quizás porque en su familia no lo tratan bien, o quizás porque se encuentra así porque la está pasando mal o nadie lo quiere. Escuchamos diferente tipo de comentarios. ¿Será eso la realidad? Totalmente de acuerdo con usted, y sí, es un mecanismo de defensa psicológico. A lo que realmente está escondiendo es un complejo de inferioridad. La persona tiende a sentirse inferior a los demás y mentalmente piensan, antes de que a mí me agredan o me hagan sentir inferior, pues yo voy a hacer sentir inferior a los demás. Y es importante hablar, por ejemplo, las causas que pueden llevar a una persona a esto. Se puede decir que son mecanismos propiamente de crianza desde el hogar, en el que la persona se llegó a sentir constantemente humillada o ridiculizada, o mecanismos de bullying en las escuelas, colegios, o así también siempre hablando del tema hogar, que lo hayan aprendido, que lo absorban de padres o de figuras superiores a ellos, que vean que este comportamiento lo llevan a cabo sus padres o otras personas y lo absorban, por ejemplo. Y de repente, ¿cómo se puede equilibrar este tema? Porque también hoy en día se habla mucho y se conoce más, gracias a Dios, sobre la salud mental y cómo los papás deben de ser, por ejemplo, con sus hijos, motivarlos a que ellos pueden, tú podés, lo vas a lograr. Y a veces creo yo que hoy en día también se está dejando de lado a veces un poco la realidad. Antes los papás eran como un poco más realistas o no te motivaban tanto, y hoy motivan en extra, podemos decirlo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos un equilibrio para eso? ¿Será que sí también? Mis padres conmigo fueron como, tú sos perfecta, tú lo vas a lograr, tú siempre podés, es que tú sos lo máximo, sos la mejor. ¿Podré yo adquirir ese complejo de superioridad? Como usted lo dice, y realmente desde la casa es donde se van aprendiendo los principios y valores que luego nos sirven a todo lo largo de la vida, pero siempre con el cuidado de no caer en los extremos, ni demasiadas felicitaciones, ni tampoco ridiculizar a una persona, o tampoco caer en el error de, por ejemplo, en las notas, cuando un niño o niña está saliendo, siempre es excelente en sus notas porque así lo han motivado sus padres, pero de repente este niño o niña, por error, somos humanos, nos podemos equivocar, empieza a bajar, que ahora me saqué 9, me saqué 8, y en vez de regañarlo constantemente, pues siempre motivarlo sin caer en extremos. Ahora bien, respecto a esto, se dice que en el caso de los niños, pues es cuando empiezan ellos a formar la personalidad que van a tener a lo largo de su vida. Entonces es el cuidado siempre en el hogar de tener que formar a nuestros hijos de una forma funcionales para la vida. Ok, ¿cómo podemos hacer, digamos, cuando son niños es donde se forja, ¿verdad? Eso. Así es. Pero ya ¿cómo podemos hacer con un adulto? Porque debe ser bien complicado poder notar este comportamiento en un adulto y teniendo eso de superioridad, decirle, yo creo que tú necesitas ayuda porque estás pasando por eso. Como siempre está a la defensiva, tratando de humillar, ser sarcástico, ¿cómo le entramos por amor? Porque puede ser un familiar o algún amigo que nosotros le tenemos mucho cariño. ¿Cómo poder entrar para ayudarle y que él se deje ayudar y que él se dé cuenta que no realmente uno lo quiere humillar y que él no ponga esa barrera? Es bastante difícil porque las personas que están pasando por este complejo de superioridad difícilmente van a aceptar una crítica de parte de otra persona. Y como hacíamos la comparación al principio, que realmente están de la mano los complejos de inferioridad con los complejos de superioridad, porque lo que esconde un complejo de superioridad es el complejo de inferioridad. En el caso de personas que pasan por el complejo de inferioridad es más fácil que busquen ayuda profesional debido a que constantemente puedan llegar a sentirse mal, a sentirse que no son capaces. Pero es todo lo contrario en personas con complejo de superioridad, ya que no van a aceptar nunca que están en un error o que se están comportando de forma equivocada ante los demás. Casi siempre los familiares o personas cercanas tratan como de, en un momento de conflicto, es cuando sale y dicen, debes de buscar ayuda. En ese momento la persona difícilmente va a atender esta indicación. Debe ser en un momento sin conflicto que pueda acercarse a alguien y decirle, pues nos hemos dado cuenta, o yo hasta en mi caso, yo he llegado a sentirme dañado por tus acciones.
te lo digo de forma profesional, deberías de buscar ayuda, no en un momento de conflicto. No cuando se enfrentan, ¿verdad? Porque Exacto. ahí van a ser todavía, van a poner mayores barreras. Más a la defensiva en ese momento. ¿Cómo se trata? ¿Se necesita la ayuda de un profesional cuando incluso tal vez uno lo puede aceptar, ¿verdad? Decir como tal vez no de una manera tan grave, pero sí, yo estoy comportándome de cierta manera, voy a ir donde un profesional. ¿Cómo se trata esos complejos? Siempre en el caso de que yo lo reconozca personalmente, el problema por el que estoy pasando, o si es que alguien me lo sugiere, pues lo recomendable, si alguien me lo está sugiriendo, es una persona cercana a mí que no me va a desear algo negativo, sino lo que quiere es mi crecimiento, pues siempre la búsqueda de los profesionales de la salud mental, en el caso de psicólogos, que están muy aptos para tratar este tema, o así también en mi caso como los psiquiatras. ¿Y en qué momento me doy cuenta si hay alguien que dice, yo padezco de eso que el doctor ahorita está mencionando? Sí. ¿En qué momento me doy cuenta y yo identifico, voy al psicólogo como a platicarle esto o voy ya al psiquiatra porque necesito medicamento? Sí, cuando ya el nivel de funcionabilidad de la persona, de su día a día, ya sea familiar o laboral, en cualquier ámbito de su vida, está resultando afectado por estas conductas, creo que es cuando llamamos las banderas rojas de alerta que algo está pasando. Siempre, pues, los profesionales de la salud mental estamos atentos a poder ayudar en estos casos. O lo que repito, cuando una persona se acerca y me dice a mí, estás comportándote mal, me estás dañando o estás dañando a los demás o estás alterando la armonía en un hogar o en un lugar de trabajo o en cualquier otro ámbito, pues creo que debemos de tomar conciencia sobre ello. No nos lo están diciendo para dañarnos o para atacarnos, sino poder tener ese nivel de autoconciencia, de reflexión, de analizar mis conductas y poder detectar que sí estoy haciendo daño. ¿Y cómo sería esa primera terapia, por decirlo así, o esa primera visita al psicólogo o al psiquiatra? Sí, pues queda a elección de la persona, pues en ambos casos, de ambas áreas de la salud mental, estamos preparados para atender esto, pues a veces tenemos más cercanía con psicólogos o muchas veces, como lo hemos hablado aquí en el programa, son los psicólogos los que nos derivan ya los casos de ciertos pacientes que ya ameritan, por ejemplo, el tratamiento farmacológico. Se puede decir que cuando solo estamos hablando de complejos de superioridad, todavía no hemos avanzado a una condición o un trastorno propiamente psiquiátrico y por lo tanto creería que puede ser manejado por profesionales como psicólogos. Sin embargo, hay casos bastante ya graves o extremos en los que el tipo de intervención sí ya requiere mecanismos más fuertes, por decirlo así. Si nosotros tal vez de pronto tenemos a alguien en el trabajo, tal vez no somos muy cercanos a esta persona, pero pues nos cae bien, ¿verdad? Y queremos su bien, sí tendríamos que buscar a alguien que fuera cercano a ella para que se lo pudiera decir, porque en muchas ocasiones nosotros vemos esas personas que dicen, todos me tienen envidia, todos me quieren desear el mal. Hay muchas de esas personas y se puede notar incluso en cosas pequeñas como en las redes, ¿verdad? Que como que todos los odian, todos les tienen envidia. ¿Cómo poderse acercar a una persona así? Tendríamos que buscar a alguien que sí sea bien cercano a ella porque estamos en desventaja de tal vez decirle y decirle como, ay no, ella solo me desea el mal, ella me odia, ella me envidia. Entonces sería de buscar a alguien que sí sea cercano a ella. Sí, podemos también dirigirnos, por ejemplo, a jefaturas de esta persona, pero todo haciéndolo siempre de forma muy madura y profesional, no con el fin de llevar el chisme o poner en mal a la persona, sino poder hacer como énfasis en decir, pues yo he resultado dañado o dañada por esta persona, estamos en conclusión que hay otras personas que también han salido afectados o constantemente la armonía de nuestro lugar de trabajo pues está siendo afectada, recurrimos a usted como jefatura inmediata para poder platicar con esta persona y hacer que concientice y busque ayuda. Sí, yo creo que es bastante difícil, ¿verdad? Porque en un ambiente de trabajo, tal vez como usted lo está poniendo de ejemplo, tener a alguien así, pues quiera si o no, ya el ambiente laboral se ve obstruido por eso. Entonces, qué bueno que podemos dar esa opción, ¿verdad? Para las personas que lo están sintiendo, de poder trabajar en un mejor ambiente, más tranquilo y poder contactarse sería con la jefatura, ¿verdad? Porque tal vez decirlo uno mismo es generar más conflicto. Sí, y siempre tener el cuidado, no hacerlo en un momento en el que ha sucedido un problema.
en ese momento. Emocionalmente nadie va a estar bien, posiblemente todos estén alterados respecto a la forma de enfrentar sus emociones. Algunos pueden estar en momentos de enojo o ira, otros recurrir al llanto, otras personas con ansiedad. Entonces, mentalmente, pues no vamos a estar estables en ese momento como para sacar el comentario o el tema. Y más que sale bruscamente, como hasta señalando y decir, necesitas ayuda, o utilizar pues nombres un poco más ofensivos. Enfrente de todos, ¿verdad? Eso está súper mal. Realmente pues se puede tratar de forma personal, hablarlo en privado, guardando la confidencialidad de la persona. Porque si bien es cierto, daña a los demás, pero también debemos de saber que posiblemente esta persona no lo está pasando bien. Constantemente estar luchando por mantener los propios estándares que se ha establecido para poder siempre relucir o ser muy importante en el trabajo. Entonces, pues nunca debemos dejar de lado la salud mental, menos en estos días, pues para muchos sus trabajos son bastante estresantes, y no tener un clima de trabajo, un ambiente de trabajo, pues con armonía, es bastante difícil. A veces hay personas que pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, y tener además una persona que esté alterando esta armonía, pues resulta bastante difícil. ¿Cuál sería, ya para ir finalizando, doctor, como esa consecuencia grave de alguien que no trata su salud mental y que está padeciendo de ese complejo de superioridad? Sí, una persona que no ponga atención a estas alertas que van surgiendo, pues puede avanzar ya propiamente a un trastorno psiquiátrico, y casi siempre van de la mano trastornos como depresión, ansiedad, o puramente también el consumo de sustancias psicoactivas. Hay que tener mucho cuidado con esto, pues hay personas que recurren a las sustancias psicoactivas, llámese tabaco, alcohol, drogas ilícitas, o también, lo que se habla muy poco, medicamentos de los que la persona esté abusando para poder aliviar este malestar que está presentando. Entonces, nunca hay que esperar a ya tener una condición bastante avanzada o que se haya agravado para buscar ayuda. Siempre lo mejor es la prevención, o tratarlo desde el principio, cuando está empezando a surgir estas condiciones. Perfecto, ahí están todos esos datos, de verdad que nos pueden servir mucho, más que todo, ¿verdad?, para crear un buen ambiente, no solo en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales. Así que la salud mental, sí, qué bueno que se ha puesto de moda, ¿verdad?, que es algo que todos están hablando. El hablarlo, pero sí, siempre fue súper necesario desde el inicio, sí, ¿verdad? Sí, es muy bueno que todas las personas lo estén comentando, para que vean de que por ir a alguna cita con tu psicólogo, con tu psiquiatra, nadie está loco, eso no es un problema, no es algo malo, al contrario, tú te amas y quieres cuidarte, y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, por traer este tema también, para que las personas vean qué cosas no son normales y cómo esto nos puede afectar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Otra vez me pongo a las órdenes de todas las personas que quisieran buscar ayuda. Aparece mi teléfono ahí en pantalla, el de la clínica, que está ubicado en Hospital Para Vida Escalón. Las personas pueden comunicarse también a los números de WhatsApp para poder contestar a sus dudas, a sus consultas, o de una vez poder realizar sus citas. Sí, ahí lo tenemos en pantalla, el 7842-8455 para cualquier cita, cualquier consulta también con el doctor, o el 2262-6800. Siempre es muy importante, sobre todo en esta semana que se ha hablado mucho acerca de los temas de salud mental, ¿verdad? Por ciertas noticias que nosotros hemos estado escuchando y se nos dieron a conocer también. El doctor Óscar González Robredo, para ustedes, a la orden, él es médico psiquiatra, y ahí les quedan los contactos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz jueves, y para todas las personas, ¿verdad?, que tengan alguna duda, no lo oculten, mejor consúltelo. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola. Reír, comer,